Buenas tardes. Vamos a empezar este webinario hoy, 24 de octubre, Día Mundial de la Poliomielitis. Aprovechando esta efeméride, queremos hacer un repaso a lo largo de nuestra historia, viendo esas lecciones del pasado que desde los primeros días, donde la polio, desde la primera mitad del siglo XX, cuando la polio en España azotaba y devastaba a tantísimas personas, familias y sobre todo niños y niñas, hasta la llegada de la vacuna y todo el desarrollo, no solamente en nuestro país, de los programas de vacunación, sino también del actual sistema de vigilancia que nos permite en nuestro país tener hoy día un plan para la erradicación de la poliomielitis. En ese sentido, vamos a tener diferentes mesas que nos ayuden a entender cómo fue esos inicios de la poliomielitis en nuestro país, cómo afectaron, cómo se abordó las primeras etapas de la vacunación en España hasta nuestros días y cómo abordamos el reto del futuro de la erradicación de la poliomielitis. Para esto nos acompaña, y voy a dar la palabra a nuestra moderadora, Cristina Guijarro, neuróloga, que va a hacer de relatora y moderar todo este webinario de hoy con sus diferentes mesas. Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Bueno, daros la bienvenida a todos, los ponentes que estáis conectados y los que estáis conectados también y lo estáis viendo vía streaming. Recordar que en la parte inferior derecha de la pantalla tenéis un QR. Ese QR, si le hacéis la foto, os dirigirá a un chat para hacer preguntas. Sentiros libres de hacer preguntas y si el tiempo nos lo permite, haremos respuesta válida de todos los ponentes que estén. Es un placer para mí presentar en la primera mesa porque se llama este webinar Lecciones del pasado para proteger el presente y garantizar un futuro sin polio, a don Santiago Jiménez Roldán. Es profesor jefe del Servicio de Neurología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, historiador y, bueno, mi querido profesor. Bienvenido, Santiago, y voy a ir al grano. Muchas gracias. Cristina, muchas gracias. Pues sí, encantado en estar aquí. Hablar de historia o de lo que se piense o se me pida. Así que tienes la palabra. Bueno, también tenemos a Antoni Trilla García, es nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Barcelona, que es además epidemiólogo, con lo cual también es un honor darle la bienvenida al Ministerio de Sanidad. Y la pregunta primera va para Santiago, porque esta primera mesa va de qué hemos aprendido. Primero, brevemente, ¿qué es la poliomielitis? La poliomielitis, polio o poliomielitis anterior aguda, es una enfermedad infecciosa, producida por un virus. Ese virus generalmente procede de aguas contaminadas y el virus tiene una peculiaridad, es que ataca selectivamente cierta parte de la médula espinal, que tiene que ver con el movimiento y con la vida de los músculos. De modo que la enfermedad ocasiona bruscamente una parálisis, a menudo asimétrica, que cuando empieza a recuperar, el 50% de los casos dejará para siempre atrofias graves, pues atrofia es una dificultad para moverse, trágicamente en niños. De hecho, yo en mi infancia, mis amigos de la infancia, mis 10, 11 años, recuerdo con cariño, entonces no entendíamos, pues alguien que le llamaba Pepe el Cojo, él corría con una baraúnda de sonidos que venían de un aparato ortopédico complejísimo. Luego, cuando ya me hice más mayor, curiosamente, conocí a 4 colegas médicos interesados, cada uno de ellos, por el sistema nervioso, todos ellos con secuelas de poliomielitis. Seguramente estarían deseando entender por qué les había pasado aquello. Muy bien, muchas gracias. Antoni, si estás por ahí, que creo que sí que estás, hemos leído tu artículo porque este acto también es para homenajear a la Revista Española de Salud Pública, que ha sacado un monográfico sobre la polio. Muchas gracias a la revista. Y Toni ha escrito un artículo estupendo y la pregunta es: ¿por qué la historia de la vacunación de la poliomielitis es a la vez compleja y fascinante?
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí un placer compartir con gente tan ilustre y que han sido y son referentes nuestros. Buscamos un título también para dar a entender un poco la complejidad real del avance en el control de la polio y al menos desde mi punto de vista se dan diferentes condiciones que la hacen una historia fascinante desde todos los puntos de vista por la participación de diferentes personas y como siempre en la vida, pues ciertos enfrentamientos o discrepancias entre ellos para avanzar, por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna, también la participación de gobiernos, el gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de la vacuna, el gobierno de España en el momento de implementar las campañas de vacunación y la última P del título era problemas, porque hemos ido superando muchos problemas, pero todavía estamos en aquel punto, el último tramo, los últimos 100 metros que no acabamos de recorrer y la polio pues no ha sido todavía erradicada, la tenemos realmente muy bien controlada en buena parte del mundo, pero todavía, como sabéis muy bien, pues hay casos y desafortunadamente con la situación, por ejemplo, en Gaza, pues se ha visto que se puede reaparecer y que obliga a realizar esfuerzos para vacunar a personas que pueden estar en riesgo y si hay riesgo en alguna parte del mundo, si no mantenemos buenas coberturas de vacunación, tenemos riesgo todos. De manera que es una historia, como decimos nosotros, inacabada, pero esperemos que no sea interminable. De hecho, a mí me gustaría mucho ver la erradicación de la polio antes de jubilarme del todo y la han fijado para 2026, creo que es un poco pronto, pero sí. Bueno, muchas gracias. Siempre que las grandes enfermedades o las terribles enfermedades producen desarrollos en el avance de la medicina. ¿Usted cree que podrían haberse desarrollado las unidades de cuidados intensivos sin la aparición de la poliomielitis? De hecho, la verdad, la poliomielitis fue clave justamente en el inicio de las UBIs, de las unidades de cuidados intensivos. En Madrid, entre 1950 y 1960 hubo, bueno, en Madrid digo mal, en toda España, pero particularmente en Madrid hubo unos 2.000 casos de polio en España. Y hubo que, deprisa y corriendo, inventar algo porque algunos de los niños, alguna vez jóvenes, particularmente niños, ingresaban con parálisis respiratoria. No respiraban, lo cual significaba el preámbulo de la muerte. Para ello se desarrolló los famosos pulmones de acero. Recuerdo una foto que la he visto recientemente en el ABC, donde efectivamente se comunica que en el Hospital del Niño Jesús de Madrid hay una unidad con un pulmón de acero salvador para niños que desarrollaban parálisis respiratoria, porque afectaba una parte del sistema nervioso que tiene que ver con los movimientos del diafragma y de los músculos de la respiración. Efectivamente, fue el preámbulo de las unidades de cuidados intensivos. Quería contar una anécdota. En Copenhague hubo una epidemia brutal de casos, muchos de los cuales desarrollaban parálisis respiratoria. La única posibilidad era darles aire a través de un orificio en la tráquea que permitiera insuflar aire, pero claro, manualmente. Eso era tremendo, porque había que hacerlo noche y día, a ver si aquello regresaba y mejoraban algo y pudiera quitárseles del aparato este y tal. De modo que hubo que echar manos nada menos que a 250, por ahí, estudiantes de medicina que noche y día impulsaban y se sustituían uno con otro para insuflar aire a los pulmones del niño. Muchas gracias. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de tratar a algún paciente con poliomielitis? Yo solo he visto, afortunadamente, uno en mi vida. Ingresó porque en un servicio de neurología, porque tenía un cuadro de meningitis y recuerdo que de mañana la madre dijo, mire, doctor, no mueve las piernas. Y bueno, etcétera. Fue el primero y único caso que he visto de polio. Pero desgraciadamente los neurólogos estamos viendo en los últimos años algo terrible. Personas, algunas amigas mías, que habían superado las secuelas de la polio, lo habían superado personalmente. Siempre habían quedado con una gran atrofia, quizás una pierna más corta que otra y tener que usar un alza, porque decían alarmados, oiga, me está progresando, estoy empeorando. ¿Cómo? Pero
sí, tengo las articulaciones mal, ya me lo han dicho, pero no me encuentran razón. Y hubo una experiencia muy interesante, y era una comunidad de religiosos que 5 de ellos habían sufrido polio y efectivamente empezaron tardíamente a desarrollar un avance de la enfermedad. Pero oiga, no es esto una enfermedad aguda, no es una enfermedad aguda. Y entonces uno de ellos finalmente le produjo parálisis respiratoria y falleció. Y Sabin, el famoso productor de una de las vacunas claves, pues voló rápidamente allí para hacer un examen post-mortem. ¿Qué se vio? Se vio que había inflamación. Se vio que en el líquido cefalorraquídeo había evidencia de inflamación, pleocitosis, etc. De modo que el gran problema es, ¿se han reinfectado? ¿O es que el virus de la polio es una elucubración? Esto no se ha demostrado. Como el virus, por ejemplo, de la varicela zoster se acantona y aprovecha que baja nuestra respuesta inmunitaria y reaparece, no ya en forma de varicela, como cuando éramos pequeños, sino el mismo virus, como las famosas culebrillas de dolor atroz. Pues esa es la historia. Muchas el síndrome gracias. pospolio. Sí, efectivamente. Secuelas tardías de la polio, síndrome pospolio. No sé si tenemos a... Tony, dinos un poquito más si hubo... ¿Qué hubo ahí en la historia de las dos vacunas? Yo creo que la historia de las dos vacunas destacaría, por una parte, la iniciativa privada, el hecho de recaudar fondos en Estados Unidos, nada más y nada menos que auspiciada por el presidente Roosevelt, que había sufrido polio y por lo tanto puso en marcha una campaña de captar fondos de todos los ciudadanos de Estados Unidos, y en la fundación decidieron destinar dinero a investigar diferentes tipos de vacunas. Y por razones de estrategia y por diferentes cosas apostaron primero por la vacuna la vacuna parenteral, la de Jonas Salk, y Sabin se quedó, como se ha dicho antes, pues un poco rezagado, llegó un poco más tarde, pero finalmente también se realizaron ensayos clínicos que acabaron cambiando un poco el esquema. Yo creo que, por ejemplo, el ensayo clínico de la vacuna de Salk también hay que tenerlo muy en cuenta, un ensayo monstruoso, 420.000 niños participaron, decenas de miles de médicos en todos los Estados Unidos. Es un buen ejemplo, porque esto en los años 50 no era fácil, o sea, generar evidencias científicas a partir de una investigación financiada, en este caso con fondos privados y públicos, pero en Estados Unidos básicamente públicos, y después yo creo que una de las grandes enseñanzas de la polio han sido las campañas de vacunación masivas, las que se han vivido en todo el mundo y que nos han permitido llegar a esta situación buena, pero no óptima, que como decía antes, estamos muy cerca, pero como dicen mis colegas, no hemos sabido completar el trabajo. Nos faltan todavía algunos puntos para poder hablar realmente de la erradicación de la enfermedad. Pues muchas gracias, Antoni, y vamos a dar por cerrada esta primera mesa de lo que nos ha enseñado el pasado. Y ahora vamos a dar paso a la segunda mesa, que nos ha enseñado la investigación y la clínica, para la cual contamos con el doctor Francisco Javier Rodríguez Rivera, neurólogo, responsable de la unidad de ELA y enfermedades de motoneurona del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades de Motoneurona de la Sociedad Española de Neurología. Adelante. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por acudir a este webinar y por todo el apoyo. Y bueno, todas las actividades que estamos desarrollando con ustedes y que ustedes amablemente y desinteresadamente están colaborando con las mismas. Una pregunta tengo, y eso se lo va a preguntar todo el mundo. ¿Cómo se atiende a un paciente con poliomielitis? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación y por animarnos a esta colaboración que llevamos teniendo los últimos meses sobre la asistencia a los pacientes con polio y secuelas tardías de la polio. A un paciente con poliomielitis, con síndrome de poliomielitis, que tenemos realmente a día de hoy, porque por suerte la polio como tal está prácticamente erradicada. Es verdad que hay pequeños corpúsculos que aparecen de vez en cuando, pequeños grupos de pacientes nuevos que aparecen de vez en cuando, pero por suerte está bastante erradicada. A día de hoy, a los pacientes con esas secuelas tardías de la polio, pacientes que 50, 60 años después de haber sufrido la polio, pues
pues vuelven a tener una sintomatología de debilidad, de extremidades que ya habían sufrido la enfermedad en la infancia, pues se les atiende de forma muy desigual en todo el territorio nacional, una inequidad importante entre sitios donde, comunidades autónomas donde hay unos centros que tienen una mayor atención y disponibilidad para poder, en sus unidades de enfermedades neuromusculares, realizar una atención sobre estos enfermos, y otros lugares donde simplemente es una visita rutinaria de un médico de atención primaria, ¿no? Entonces, la inequidad es curiosa, es importante, pero por desgracia es lo que tenemos en casi todas las enfermedades. Entonces, la atención básicamente se debería realizar en cuanto a ver los déficits nuevos que van encontrando los enfermos, intentar valorar hasta qué punto dependen de las secuelas que se crean de apoyo, son enfermedades nuevas que están sufriendo, e intentar ir poniendo tratamientos que por desgracia de hoy son básicamente de fisioterapia, no un tratamiento farmacológico específico. Muchas gracias. Hablando, o sea, ha impactado mucho el término inequidad. ¿Cómo se podría solucionar la inequidad en asistencia al paciente con polio? La única manera realmente de solucionarlo es intentar establecer en cada provincia o en cada comunidad autónoma, depende de cómo se organice cada territorio, algunos centros en los cuales, sin ser una referencia específica designada como tal, pero sí que haya una mayor formación en ellos para poder dar unas recomendaciones a estos enfermos para que sus médicos habituales los puedan atender, ¿vale? No es llevar pacientes de una comunidad a otra peregrinando, como pasa en alguna otra enfermedad, que al final tienes el síndrome de mago de Oz, la sensación de que tienen pacientes de muchos kilómetros para decirles cosas que le puede decir su médico que vive al lado, ¿vale? Y con los costes y dificultades de desplazamiento que tienen pacientes como estos, ¿no? Pero sí por lo menos poder dar unas recomendaciones básicas para un seguimiento que no es complejo tampoco, los pacientes con secuelas tardías de polio, pero que es verdad que necesitan esa atención continuada para ver los problemas que van surgiendo. Muchísimas gracias. Además, le tengo que dar las gracias también porque ha colaborado con el monográfico que hoy también se presenta de la Revista Española de Salud Pública sobre poliomielitis, con un artículo dirigido fundamentalmente a los últimos avances en las secuelas tardías de la polio, llamado síndrome postpolio. ¿Podría resumirnos brevemente qué es lo último que hay en este síndrome? Pues la verdad es que no hay muchas cosas recientes. Básicamente, el 1000 estudios sobre el posible origen que sigue sin estar claro, ¿vale? Desde luego no hay una reactivación del virus y una nueva lesión, pero sí es verdad que las neuronas motoras que quedaron afectadas durante la infección inicial, al ya tener un cierto grado de deterioro, al añadirse posteriormente el deterioro por la edad, van poco a poco fallando y reapareciendo sintomatología previa. Y eso parece claro, no parece que haya una enfermedad nueva que aparezca, que surja, sino que es realmente las secuelas derivadas que van dando la cara según ese tejido ya dañado va produciendo el deterioro propio de la edad. Va sumándose el deterioro propio de la edad. Y luego, en cuanto a tratamiento, pues los distintos tratamientos que hay han fracasado los ensayos de distintos fármacos y básicamente se basan en tratamientos de rehabilitación y tratamientos diseñados para un seguimiento respiratorio, para evitar secuelas respiratorias, y un seguimiento de tratamientos para la fatiga que igualmente que otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, la ELA y demás, el síntoma de fatiga es muy difícil de tratar o casi intratable y no se consigue un beneficio de algún fármaco. Pero bueno, al final es una apuesta al día que tampoco es que cambie mucho la situación que había, pero sí hacía falta tener un documento nuevo para ponernos un poco al día de cuál es lo último que se ha descrito. Muy bien, y ya finalmente, el papel de la neurorehabilitación y la atención primaria, ¿cómo lo resaltaría? Pues debería ser esencial, pero es verdad que se necesitaría de alguna manera ponerlo negro sobre blanco, en cuanto a qué habría que hacer, digamos, de
tener unas instrucciones básicas en cada región, ¿no? Para que los neurorehabilitadores puedan organizar su atención sobre sus pacientes. Tenemos una cierta tendencia al nihilismo de la enfermedad, como hacía hace 20 años con la ELA, ¿no? Por ejemplo, al nihilismo que, bueno, pues esas secuelas que tiene ya no se puede hacer nada. Siempre se puede trabajar con los pacientes, evitar que las secuelas que tienen vayan a más, es decir, manteniendo activos los grupos musculares que tienen preservados, y que eso les permita pues caminar, desplazarse, manejarse de forma la forma más autónoma posible. Y ese papel es fundamental lo que deben realizar los neurorehabilitadores. Y luego, en atención primaria, habría que aumentar la formación para que los médicos de atención primaria sean capaces de manejar a estos pacientes con alguna dirección desde los servicios de neurología o de rehabilitación, pero que lo puedan asumir sin las dudas que ahora mismo tienen al respecto. Pues muchísimas gracias, ha sido todo muy clarificador y como bien dice usted, ojalá se ponga negro sobre blanco y todo sea por el bien de los pacientes. Darle las gracias personalmente por su disposición, por su tiempo, por su claridad y por toda la colaboración que tiene con nosotros. Y porque este monográfico en el cual usted participa pueda llegar a pacientes, investigadores, clínicos y gestores y se den cuenta de que realmente todos podemos aportar. Muchísimas gracias, doctor, y le dejo con la bata puesta, que sé que se vuelve a trabajar. Hola, buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, no sé si han llegado, vamos, ha habido un poquito de enlace. Mónica Panadés es neuróloga, responsable de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario de Belviche. Bienvenida, Mónica. Y ya nos han hecho unas breves nos han explicado un poquito lo que es la polio, ya has oído, nos han explicado un poquito cómo debería ser la asistencia de los pacientes con polio. Y yo, como investigadora especializada en síndrome postpolio o secuelas tardías de la polio, cuéntanos primero un poco qué es y segundo, qué es el síndrome postpolio neurógeno y no neurógeno. Cuando quieras, Mónica. Bueno, ante todo, gracias por la iniciativa de la jornada y gracias por invitarme. Y nosotros como neurólogos de adultos, cuando nos llega un paciente a la consulta con una polio, pues nos podemos encontrar dos tipos de paciente, ¿no? Aquel paciente que no tiene un nuevo cuadro de debilidad y lo que observamos es que todas aquellas limitaciones que tiene se deben a aquellas alteraciones ortopédicas derivadas de la debilidad que llevan desde la infancia, ¿no? Y es lo que llamamos unas secuelas tardías de la polio, que esto no quiere decir que no deban de tratarse porque provocan limitaciones en el paciente, pero no es una nueva debilidad añadida por mayor pérdida de motoneuronas. Y luego tenemos lo que es el síndrome postpolio neurógeno, el síndrome postpolio que es en el que se añade una debilidad nueva en un territorio que el paciente claramente te define que antes no tenía debilidad y que podía movilizar correctamente un brazo o hacer una flexión del codo y que ahora no puede hacerlo. Y que nosotros puede ser que conozcamos el paciente previamente y objetivemos la debilidad, o bien que no lo conozcamos y creamos esto que nos está diciendo el paciente. Entonces, ante esto, el neurólogo debe intentar tener herramientas y datos objetivos que le ayuden a confirmar, ¿no? la existencia de este síndrome postpolio neurógeno. Y para ello, pues, echamos mano de la electromiografía, donde vamos a ver unos hallazgos característicos que nos están diciendo que hay un proceso de pérdida de motoneuronas activo y agudo. Y por otro lado, de la analítica, donde vamos a ver pues una elevación de las enzimas musculares, pues que también nos está diciendo que hay un daño neuronal que está produciendo una pérdida y una atrofia muscular. Por lo tanto, yo creo que es importante que tengamos en cuenta estos dos perfiles de pacientes que podemos encontrar en la consulta, la polio con las secuelas tardías derivadas de las limitaciones osteoarticulares y el síndrome postpolio neurógeno derivado de la pérdida de motoneuronas. Muchas veces los pacientes se quejan de síntomas no motores, la fatiga, trastornos del ánimo. ¿Qué hacemos con ello? Claro, yo creo en algunos artículos que aquí he podido leer y que hablan de experiencia de paciente, hablan de un paciente, que el paciente con polio es un paciente resiliente y es un paciente acostumbrado, ¿no? a luchar y a vivir con aquellas limitaciones que tiene.
Y es cierto que con el tiempo y con la edad pues pueden aparecer, como decía mi compañero, pues síntomas como el dolor, como la fatiga, que además la fatiga nos es a veces muy difícil de valorar porque es una fatiga multidimensional, ¿no? Que decimos que es una fatiga de origen central, una fatiga de origen periférico, es decir, el paciente con polio tiene unos músculos que están inervados, que los nervios llegan incorrectamente, que ha sufrido una cosa que se llama reinervación, que quiere decir que hay una arborización de las terminales nerviosas, ¿no? Y estas a veces claudican y fatigan. Entonces, estos síntomas que son derivados de la propia enfermedad, pero que no van condicionados por una mayor pérdida de motoneuronas, yo no los calificaría como síndrome postpolioneurógeno, sino como una secuela tardía de la polio que debe tratarse, que debe manejarse con tratamiento rehabilitador o que debe manejarse con fármacos que tenemos para la fatiga de origen periférico, como puede ser el mestinón que utilizamos para otras enfermedades, y que debe controlarse, ¿no? Pero sí que una cosa son estos síntomas, como es la fatiga, una de las principales quejas del paciente con una polio, que no tiene relación con lo que es el síndrome postpolioneurógeno, en el que realmente hay una pérdida de motoneuronas y en el que realmente hay una debilidad nueva en un territorio determinado de una metámera determinada que tú puedes ver perfectamente que el paciente pues realmente ha perdido motoneuronas que han dejado de funcionar y aparece un cuadro de debilidad que objetivas y que objetivas también pues a nivel electromiográfico. ¿Síndrome postpolioneurógeno? El síndrome postpolioneurógeno, como también decía mi compañero, se han realizado ensayos clínicos y, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, el Instituto Goodman, se hizo un ensayo clínico con inmunoglobulinas, por lo que comentaba el primer ponente sobre posible origen no inflamatorio de este proceso, y no demostraron respuesta alguna. Por lo tanto, a día de hoy, como en otras enfermedades neurodegenerativas de las motoneuronas, no tenemos un tratamiento curativo o efectivo para el síndrome postpolioneurógeno. No tenemos una capacidad de recuperar la motoneurona perdida o intentar evitarlo. Lo que sí que, bajo mi punto de vista, estos pacientes deben ser atendidos, pues como bien se decía, en unidades multidisciplinares, donde diferentes profesionales de neurología, de rehabilitación, sobre todo de neumología, debemos recordar que, como también se ha dicho al principio, un síndrome postpolio puede provocar un fracaso respiratorio porque el diafragma es un músculo que lo necesitamos para ventilar. Entonces deben haber neumólogos que controlen la ventilación del paciente con el síndrome postpolio o incluso con el paciente con unas secuelas tardías de la polio, que a lo mejor tiene unas deformidades de su caja torácica que le producen unas restricciones respiratorias que vamos a tener que ir controlando. Y nosotros creemos, ¿no?, que dado que no tenemos, como en otras enfermedades neurodegenerativas, tratamientos curativos que puedan actuar a nivel de la motoneurona, sí que el tratamiento multidisciplinar con estos diferentes profesionales pues puede tener un impacto en la evolución del paciente. Muchas gracias, Mónica. Y ya finalmente, ¿hay algún ensayo clínico en marcha? Ahora ensayo clínico para el síndrome postpolioneurógeno. No hay que yo tenga, que sea consciente de ello, no hay ningún ensayo clínico en marcha. Vale. Muchas gracias, Mónica, de verdad, muy amable, y gracias por todo el apoyo que nos estás dando en intentar... Muchas gracias, y espero que después de todas estas jornadas, ¿no?, este programa tan triste que comentaban antes de la inequidad de acceso, pues lo podamos al menos solucionar, ¿no?, y que haya un correcto acceso a los servicios sanitarios de los pacientes con secuelas de esta patología. Gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, Mónica, muy amable. Bueno, sabéis que tenéis en la parte, los que estáis viéndolo en streaming y estabais registrados en el webinar, tenéis en la parte inferior derecha un QR con el cual, si ponéis en la cámara, podéis hacer preguntas al chat, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a la tercera mesa que nos han enseñado los pacientes, y aquí tenemos el placer y, bueno, sobre todo el privilegio de que tenemos a doña Concepción García Antón Trasierra, que es presidenta de la Federación de Entidades de Polio y Pospolio de España, Polio España, que es psicóloga orientadora y es coordinadora de programas de inserción laboral para personas con discapacidad. Bienvenida.
a don Jerónimo Javier González Bernal, director del Departamento de Salud de la Universidad de Burgos y que ayuda mucho al Ministerio en toda esta labor, y al doctor Modesto Huertas Ripoll, que es médico de familia ahí en la urgencia del Hospital de Vinalopó y afectado por poliomielitis. Y bueno, la pregunta es en general para los tres y muy en concreto también para Concepción. Concepción, ¿cuál es el día a día de un paciente con poliomielitis, por favor? Mientras Concepción se nos conecta, Modesto, como médico y como paciente. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. A ver, una pequeña corrección es que soy médico de familia, pero de equipo de atención primaria, no de urgencias. Lo que pasa es que ahí vemos urgencias también, claro. En fin, que de centro de salud, para que nos entendamos. Entonces, no sé muy bien ahora la pregunta que le he hecho a mi compañera, porque no lo he oído bien. La pregunta es, ¿cuál es el día a día de un paciente que tiene poliomielitis? Sí. Que ha sufrido poliomielitis. Sí, yo voy a hablar como médico y como paciente, porque tengo polio y al mismo tiempo es un poco difícil de explicar la cosa de las dos caras de la moneda, pero como paciente es bastante complicado, en el sentido de que el paciente yo me doy cuenta que se siente un poco como desatendido, como incomprendido, ¿no? Porque realmente los médicos de familia, pues el problema que tenemos es que en los cupos que tenemos una prevalencia muy baja de pacientes con polio. Y entonces nuestra formación al respecto, incluido yo que tengo la patología, no es una formación, en fin, demasiado buena, ¿no? Digamos, para este tipo de pacientes. Y me consta que le pasa a todos mis compañeros y por lo que yo he tanteado, incluso a algunos especialistas que derivamos, ¿no? Entonces, lo que más me duele a mí como médico es cuando veo al paciente que no, en fin, se siente como inseguro cuando estoy hablando con él porque me nota que yo no controlo tampoco todo lo que debería controlar la patología, porque es un paciente pluripatológico con, en fin, no voy a explicar la cantidad de patologías de problemas que tiene, ¿no? Porque como motores psicológicos, temas sociales, y eso pues a nosotros nos cuesta mucho manejarlo, ¿vale? Entonces, fundamentalmente yo creo que el problema que tenemos es en nuestra falta de formación, que es muy difícil dada la baja prevalencia que existe al respecto. Muchas gracias, Modesto. Pero mientras tanto, Jerónimo sí que nos puede contestar porque es una persona muy, muy activa en el tema de los pacientes con polio y sus reivindicaciones. Jerónimo, ¿qué nos han enseñado los pacientes? Sí, buenas tardes. Yo lo que quería en primer lugar es agradecer que haya estas jornadas de difusión de la polio y las características que se están viendo aquí y con este elenco de personas que yo creo que están aportando mucho a todo el conocimiento necesario. Y lo que nosotros desde mi participación en el comité de expertos de la polio y pues un poco el interés que tenemos en mejorar la calidad de vida de los usuarios con polio, porque claro, nosotros desde nuestro grupo en la Universidad de Burgos lo que intentamos no es tanto a nivel de la patología o neurología, sino ver cómo es la situación actual de los usuarios. A partir de ahí lo que hemos hecho es un pequeño estudio porque hicimos una identificación de la situación actual, intentando ver pues cómo se encontraban las personas afectadas de polio en la actualidad. No sé si puedo compartir algo o puedo compartir un poco de pantalla o no. No. Bueno, lo cuento. sí, adelante. Si es posible, vamos, Bien, esto pues es espontáneo, como veis. Entonces, ¿se ve? A ver si se ve. No. Está a punto de compartir. A ver dónde lo comparte. No, está a punto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Esta sería un poco la presentación que teníamos. Y yo creo que es que porque eso, como son datos, creo que es más visual. Las respuestas que hemos tenido no han sido muchas en la difusión que hemos hecho. Han sido 87 respuestas, la mayoría de Castilla y León y de Madrid. Y lo que hemos visto
es pues, que normalmente hay la misma afectación casi de mujeres que de hombres. Hemos encontrado alguna mujer más que hombres, con una edad media de 65 años. Es decir, que esto nos da mucha información sobre qué estado actual tienen las personas afectadas de polio y síndrome postpolio. Que normalmente viven acompañados el 80% y que la situación laboral, pues muy pocos son activos también por la edad y la mayoría es jubilado. ¿Sí? El nivel de estudio se distribuye entre básicos, secundaria y superiores, pero si nos damos cuenta, el porcentaje es muy alto en superiores y secundaria partiendo de la edad de los usuarios que estamos hablando. Luego también tenemos información de que una gran mayoría, 60%, estaría casado y un 31% soltero, un 10% aproximadamente viudo. Un 70% más es decir, casi 3 de cada 4 tienen hijos, que bueno, yo creo que también es algo que nos describe esta realidad de las personas afectadas con polio, y la media del grado de discapacidad que poseen es un 60%, ¿sí? Y que a veces tiene reconocida la incapacidad laboral. Y los servicios que recibe, que es donde yo creo que también hay que profundizar, como han dicho mis anteriores compañeros, pues la mayoría, un 60%, perdón, un 20% recibe fisioterapia y algunos terapia ocupacional, nutrición, psicología, pero muy pocos reciben ningún servicio. ¿Sí? En cuanto a lo que hemos medido es la capacidad funcional de las personas y hemos encontrado pues una puntuación de 76, quiere decir que la funcionalidad es alta, se desenvuelve bien en las actividades de la vida diaria y también en las instrumentales, es decir, en hacer gestiones pues, de otro tipo. Sí que aparece un gran miedo a las caídas, la puntuación es muy alta, es 18 sobre 28, que es el máximo, con un índice de salud general 9, con algún problema más a nivel psicológico. El estado nutricional que hemos encontrado es más bien hay bastante sobrepeso, con un índice de masa corporal de 28, que es muy alto para la población. Sí que aparece también un alto riesgo de úlceras por presión, con una puntuación de 14, un nivel de dolor de 9, que bueno, sobre 39, que es alto, y de 4,86 en el nivel de 9. ¿no? En cuanto a ansiedad, también hemos encontrado bastante. Depresión, pues bueno, 5 puntos que está por encima de la media. Insomnio, muchísimo, es decir, 25,7. Satisfacción subjetiva del sueño, pues también aún así es alta. Hiperinsomnio en la media. Y el apoyo social percibido de 36 puntos sobre 98. Es decir, encontramos casi nadie independiente y la mayoría con una dependencia leve. ¿sí? Luego el riesgo de caídas diríamos que es con una preocupación alta y luego hemos encontrado malnutridos un porcentaje muy bajo, luego con riesgo de malnutrición otros y con un sobrepeso muy alto y una obesidad de 32%. Entonces, bueno, simplemente hacer esta breve radiografía, porque es un estudio que se ha hecho y tampoco pues queríamos aquí extendernos, pero yo creo que nos puede dar una pequeña visión del estado actual de la polio. Yo creo que aquí Modesto y desde la federación nos pueden aportar más en cuanto a usuarios con polio de todo esto que hemos comentado. A ver si podemos también que participen. Pues, hombre, Jerónimo, es muy interesante porque realmente los datos que refieres, me gustaría que Concepción, además en su labor no solamente como presidenta de la federación, sino como coordinadora en su momento de programas de inserción laboral, nos diga cómo está la situación, porque ya sabemos que cuando alguien tiene una discapacidad pero tiene un trabajo, evidentemente el sentido de realización y otros aspectos de tipo sociosanitario son mejores. Concepción, ¿podemos hablar ya contigo? Modesto, o sea, ¿tú crees? Sí que me gustaría decir algo, si puede ser. Sí, por favor. Sí, vale, pues mientras le dan el sonido, yo creo que es muy importante el tema aparte de la formación de los médicos de familia sobre este tema, a pesar de la baja prevalencia, ¿no? Por los pocos pacientes que tenemos. Yo en mi caso tengo sobre 1.800 y pico pacientes, de cupo tengo unos 2 pacientes solo, de polio, uno que está bastante bien dentro de lo que cabe y otro que está bastante mal. Pero lo que sí que creo que es importante es el tema de crear unidades funcionales, digamos, pluridisciplinares en cuanto a
a la hora de derivar pacientes de medicina de familia. Porque nosotros ahora, hasta el momento, derivamos a un paciente con polio, por lo menos yo, a la patología insignia que más tiene, porque son pluripatológicos, ¿no? Entonces, a veces es difícil saber cuál es el buque insignia de su patología. Sí, soy Cristina, que con tu experiencia como coordinadora de programas de inserción laboral, ¿cómo crees que está la situación? Porque Jerónimo nos ha presentado unas estadísticas que hay que pensar. Dime. Sí. Bueno, el tema está en que hay muchas variables, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Por un lado, que todas las personas que hemos tenido polio, pues somos como mínimo jóvenes, 50 y muchos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que se han muerto, hay un proceso, hay personas que no han podido trabajar precisamente porque en su momento, pues por su discapacidad, no han podido acceder a los estudios porque no les consideraban como capacidad intelectual por el mero hecho de tener una discapacidad física, y no han podido acceder a unos estudios más elevados, con lo cual no se han podido autosustentar, y ahora mismo pues son mayores y no de esto. Perdón, y bueno, yo lo que veo es que estamos hablando de déficits del síndrome postpolio, de todo esto como desde algo muy, muy buenista, pero el hecho es que hasta ahora lo que es investigar para los supervivientes de la polio no existe. Existe pues ir apañando pues con lo que comentaban del nihilismo, ¿no? Que nos vayamos apañando, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto, pues mira, relativamente se entiende porque somos pocos, porque no parecen nuestros síntomas, pues como no ha habido un seguimiento y no se ve la progresión de la persona. Los vemos en una foto estanca ahora con una electromiografía actual, y de ahí no puedes inferir todo lo que la historia biológica, fisiológica de esta persona. Y entonces esto también al médico pues es como si se quedara un poco en blanco, porque tampoco tiene protocolos, etcétera, ¿no? Y entonces pueden aparecer déficits nuevos, y claro, no hay ningún itinerario para cómo esta persona desde primaria la derivan o no la derivan, a qué la derivan, qué pruebas hacerles, desde cuándo. No hay un análisis funcional, porque es o tienes polio, o tienes secuelas tardías de polio, o tienes el síndrome postpolio, pero en realidad es el tratamiento o la atención a la persona tiene que ser más global, ¿no? Hacer un análisis funcional de cada persona, porque a lo mejor por un lado tiene secuelas, además tiene secuelas tardías, y además puede desarrollar un síndrome postpolio si algunas secuelas tardías pues no se atienden de la manera, se previene minimizando el esfuerzo que tiene que utilizar el cuerpo para desenvolverse, puede acabar desarrollando un síndrome postpolio, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego está el tema sanitario. El tema sanitario, precisamente se está hablando de que llegan muy pocos pacientes a cada especialista, con lo cual un poco el desinterés por parte de los especialistas para crear investigaciones en este colectivo, que además ya es mayor, y dices, bueno, si ya se está erradicando la polio, ya no va a haber más. Bueno, pues sí, podemos investigar, porque aquí nosotros el conocimiento no solo nos repercute a nosotros, va a haber más personas con secuelas de la polio, quizás no en España, quizás no en Europa, quizás no en los países occidentales, pero el conocimiento puede permitir que otras personas se puedan beneficiar. A nivel genérico, a nivel de medicina pública o de ciencia comunitaria. Entonces, eso es una cosa, pero es que además en España se tiene que tener en cuenta de que las personas afectadas de polio no deberíamos haber adquirido la polio.
ya sé que suena muy, muy retórico, pero es que nosotros, si se hubieran implantado los programas de vacunación, cuando se hicieron los programas de vacunación en Europa, pues nuestro colectivo en España hubiera sido menos. No estaríamos aquí reivindicando esto, sino reivindicaríamos pues a un nivel más, de otra manera, ¿no? Seríamos menos. Y por otro lado está en que, aparte de que se vacunó tarde, la cadena, la cadena de cuidado de las vacunas no se realizó bien, con lo cual hubo otra partida, podemos decir, de pacientes que adquirieron la polio debido a esta vacuna. Entonces, endeuda a estas personas, necesita un apoyo real, a una reparación real para estas personas. No hay un enfoque claro y contundente con medidas de apoyo para ellas, ¿no? Entonces, para nosotros, pero es que pienso en mis compañeros, para ellos, ¿no? Entonces se encuentran que quizás hoy te rompes la cadera y en el hospital dicen que no te van a operar ni te van a arreglar la cadera porque como vas en silla de ruedas, etcétera. Entonces, tú te vas a casa con el dolor, sin ningún tratamiento apenas, y estás allí en casa. Pero puede ser que a los 3 meses vuelvas a visitar y te digan, mira, ahora te ha pasado lo mismo en la otra cadera, pero sí te operamos. Porque lo ha visto otro especialista y entonces sí. Entonces no puede ser esto, no puede ser que haya tanta diferencia de especialistas. En eso tienes toda la razón. O sea, eso está más que demostrado, que la intervención de cadera, incluso en pacientes que están inmovilizados o con demencia severa, prolonga la supervivencia. Eso que comentas, evidentemente no tendría ya que existir. No es que te quiero cortar, es que nos quedan 2 o 3 minutos y muchas gracias porque todo lo que dices es absolutamente revelador, pero querría terminar con Modesto porque él sí conoce los problemas de la primaria y ha hecho una reflexión sobre la formación y después el qué. Si hubiera alguna facilidad para que se accedan no solamente a neurorehabilitación, ¿podría ser una solución o parte de una solución o no? Modesto, ¿tú cómo lo ves? A ver, nosotros de cara a las derivaciones, problemas no tenemos, igual que con cualquier otro paciente con otra patología, ¿no? El problema está en que cuando llegas a esas especialidades, pues depende de quién caiga, en qué tipo de especialidad, pues están más preparados o menos. A ellos les pasa algo parecido que a nosotros, ¿no? En cuanto a la prevalencia. ¿Qué ocurre? Por eso digo de crear unas unidades multidisciplinares, funcionales, o sea, no tienen por qué ser físicas, sino sencillamente funcionales, en el sentido que sean pues como los comités de oncología o tal como tenemos en nuestro hospital, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que son pacientes, son especialistas, disculpa, que se pueden conectar entre ellos y según la patología, digamos, buque insignia del paciente, pues que lleve uno la batuta, pero paciente por paciente, visto poliédricamente desde varios especialistas, porque es que si me extiendo aquí estaría 10 días hablando, ¿vale? Entonces, yo pienso que es fundamental el tener unidades de referencia súper especializadas, pero unidades, digamos, plurifuncionales. Y no hace falta que sean todos los hospitales, por lo menos que sean equidistantes y en hospitales de referencia, ¿no? Porque ya te digo que la prevalencia es muy baja. Yo ahora tengo muchos pacientes con esclerosis múltiple, con ELA no tengo ninguno, pero por ejemplo con esclerosis múltiple cada vez más y se están creando unidades especiales para esto. Y pues igual se podría hacer con el polio, pienso yo. Esto tenía que ponerse las pilas, tanto los políticos para responder como sobre todo los gestores sanitarios para poder crear este tipo de unidades, que es lo fundamental. Yo lo que más noto en el paciente es esa sensación de desatención, ¿no? de tristeza, de ver que es como si no hubiera nada que hacer, y yo lo noto. Y luego a mí como paciente a veces he ido también a médicos y tengo la misma sensación con especialistas, no con mi médico de familia, ¿no? Sino con especialistas, ¿no? Pero yo entiendo que un avance importante es crear ese tipo de unidades en las cuales yo creo que se podría avanzar bastante en cuanto al tratamiento y a ver al paciente en su conjunto. Porque vuelvo a repetir que muchas patologías de ellos, o nuestra, quiero decir, porque lo incluyo yo, son bioequivalentes. O sea, prácticamente uno puede tener un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo importante, con unos dolores brutales, ¿vale? Una impotencia
funcional, atragantamientos, bronquitis, o sea, neumonías broncoaspirativas por problemas de deglución. En fin, podría estar hablando aquí diciendo muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría ser concreto e ir al grano. Y al grano es este. Creo que debemos ya de ir pensando algo más de lo que pasó, que efectivamente pasó y fue muy grave, pero para mí es mucho más grave lo que está pasando ahora que lo que pasó, en el sentido de que estamos en una época ya, llevamos 40 años lamentándonos, pero políticamente no se ha hecho absolutamente nada, ¿vale? Hablando de punto claro. Modesto. Ya de con el problema en la mano, pues ya tomar las riendas, es lo que creo que hay que hacer. Cogemos el testigo y cogemos tus sugerencias y lo vamos a trabajar. Concepción ha levantado la mano, pero tenemos un minuto solo para dar pasada. Sí. Muy bien. Muy brevemente, sí. Cuéntanos. Sí. Que ahora mismo se está utilizando el virus de la polio para tratamientos de cáncer. Es más importante el virus de la polio que los supervivientes de la polio para la ciencia. En estos momentos es como nos sentimos. Que para curar a las personas con cáncer y a los niños con cáncer se están utilizando unos virus mutados con el virus de la polio para hacer un tratamiento. Pero nosotros no se investiga qué pasa con los pacientes afectados de polio. Habría que reflexionar sobre esto. Vamos, Concepción, muchas gracias. Ya sabes, si antes lo has oído, o sea, hay varias unidades en España que sí que tienen investigación activa en poliomielitis. O sea, y Mónica Povedán nos ha contado un ejemplo, o sea, que sí se sigue investigando, pero en eso tienes razón de que hay que potenciar la investigación. Oye, os quería dar las gracias de verdad. Tomamos nota de todo lo que decís y el Ministerio, que es la casa de todos, intentará hacer lo que pueda dentro de sus competencias. ¿De acuerdo? Pero de verdad, muchísimas gracias por participar, por dar voz a los pacientes, que son lo importante y lo que está en el centro. Evidentemente, lo que hemos aprendido hoy hay que tomar nota. Muchas gracias, Jerónimo, por las estadísticas que nos ponen las pilas. Y ahora vamos a dar paso a una mesa de lujo. Vamos bien en tiempo, que es qué esperamos en el futuro. Y para eso pues tenemos un panel de lujo. Tenemos a doña Aurora Limia Sánchez, que es la jefa del área de programación de programas de vacunación del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias, Aurora, por tu presencia y por el artículo en el monográfico, que como sabéis celebramos también que se ha creado un monográfico en la Revista Española de Salud Pública. A doña Laura Gómez González, de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, del área de calidad sanitaria de las aguas, aire y evaluación de riesgos, de la Dirección General de Salud Pública, que es nuestra Dirección General, también la de calidad asistencial. A doña Josefa Masa Calles, bienvenida, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y a su compañera María Cabrizo Sanz, de la Unidad de Enterovirus y Gastroenteritis Víricas, que es Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades Víricas Inmunoprevenibles, del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud. Y la pregunta primero va para Aurora, porque recientemente en julio se presentó el nuevo plan de erradicación de la poliomielitis en España. ¿Nos puedes contar un poco el plan? Muchas gracias por la iniciativa y, bueno, efectivamente, desde la Organización Mundial de la Salud se coordina la erradicación mundial de la poliomielitis. La verdad es que está costando más de lo que inicialmente se pensaba que iba a costar erradicar una enfermedad como es la poliomielitis producida por un poliovirus, del que ya nos han hablado los anteriores ponentes. Y hay un procedimiento que se sigue desde la Organización Mundial de la Salud para evaluar a los países, tanto aquellos que pertenecen a las regiones que ya han eliminado el poliovirus, ¿no? O han eliminado la transmisión de poliovirus en la población, que son 5 de las 6 regiones de la OMS, como para aquellos que están, digamos que tienen circulación de poliovirus en sus territorios. Los países que ya hemos erradicado o eliminado la poliomielitis en nuestro territorio, tenemos que demostrar anualmente que no tenemos poliovirus, y para eso es fundamental tener un plan que tenemos que
que renovar, digamos, cada cierto número de años. Entonces, recientemente, de hecho en julio de este año, se presentó y se acordó entre todas las comunidades autónomas el nuevo plan, lo llamamos Plan de Acción en España para la erradicación de poliomielitis. Y en ese plan pues figuran las acciones que tenemos que llevar a cabo todos los años, y que se centran fundamentalmente en primer lugar, en reforzar la vacunación, y para ello tenemos que tener buenas coberturas de vacunación, ¿no? Y sabemos que en España desde el año 2000 tenemos coberturas elevadas de vacunación por encima del 95% en primo vacunación, y con la dosis de recuerdo por encima del 90%, más por encima del 93%. Eso es algo que debemos mantener para asegurar que la población en general está protegida frente a la transmisión de poliovirus. Además, en segundo lugar, tenemos que asegurar que tenemos un buen sistema de vigilancia y que somos capaces de detectar cualquier poliovirus que pueda circular en la población, no solamente digamos, en la población, o sea, la detección de una persona que está excretando poliovirus o que tiene algún síntoma de poliomielitis, sino también a nivel ambiental, ¿no? Y mis compañeras pueden comentar algo más sobre ello. En tercer lugar, también tenemos un plan de respuesta ante cualquier detección de poliovirus que haya en nuestro país, y este sistema, que se ha reforzado mucho con este nuevo plan que se ha publicado recientemente, consta de un nivel de prealerta y de 3 escenarios diferentes, comentando cómo hay que notificar y también qué acciones hay que poner en marcha para responder ante esa posible alerta, ¿no? Y por último lugar, está la contención de poliovirus. Desde la Organización Mundial de la Salud consideran, y todos lo consideramos igualmente, la necesidad de contener cualquier poliovirus que detectemos, y para ello nos instan a los países a que eliminemos cualquier muestra potencialmente contaminada con poliovirus, y para ello se han creado o se están creando unos ciertos laboratorios en determinados países que pueden contener poliovirus. Anunciar que en España no tendremos este tipo de laboratorio esencial para tener poliovirus, y eso hace que cualquier detección que tenemos la obligación de destruir y de documentar la destrucción de cualquier poliovirus que se aísle en nuestro país. Nada más, solamente comentar que también tenemos un comité nacional de certificación de la erradicación de la poliomielitis. Es un comité independiente que cada año firma un informe que tenemos que enviar a la Organización Mundial de la Salud, y que de alguna forma apoya lo que los técnicos rellenamos en ese informe, anunciando la situación de nuestro país con respecto a todas las acciones que he comentado. Entonces, comentar que tenemos ese comité que está descrito en el plan, y que estamos todos muy vigilantes para asegurar que en nuestro país pues cualquier poliovirus que se detecte, contenerlo y evitar que pueda haber poliomielitis en nuestro país. Muchas gracias, Aurora. Bueno, antes estábamos comentando con Josefa y María que la relación que tiene el Instituto de Salud Carlos III con el Ministerio es buena, y la verdad es que sí, porque ellas forman parte del grupo de trabajo para el Plan Nacional de Erradicación de la Poliomielitis, y si nos podéis contar cuál es vuestra labor, yo os lo agradecería, porque hay que reconocer que hacen una gran labor. Bueno, primero, gracias por invitarme y por hacer visible nuestra labor de vigilancia. Como ha dicho Aurora, el plan estratégico para la erradicación de la polio fundamentalmente tiene 2 estrategias. Hay más, pero las fundamentales serían la vacunación y la vigilancia. El objetivo de la vigilancia es aportar evidencias de que en España no hay circulación de poliovirus. No hay circulación, no hay transmisión, no hay enfermedad.
desde que en la década de los 90, a finales de la década de los 90, de 1990, fue cuando se estableció el primer plan de erradicación de polio y se estableció la vigilancia, lo llamaban la vigilancia clave, que era la piedra angular de la vigilancia, lo decían así en aquellos documentos, era la vigilancia de la parálisis flácida aguda. Después se han ido añadiendo otras vigilancias complementarias. En el Centro Nacional de Epidemiología lo que hacemos es coordinar esta vigilancia, que es una vigilancia que empieza en las comunidades autónomas, es decir, en los territorios, empieza con la identificación de los casos sugestivos de polio en menores de 15 años por parte de los profesionales sanitarios clínicos, fundamentalmente de unidades de pediatría, unidades de neuropediatría. Estas personas son las que identifican estos casos y se preguntan, ¿será esto una polio? Entonces, lo que hacen es notificarlo a los servicios de vigilancia epidemiológica territoriales que les ayudan en la recolección de la información y, sobre todo, en lo que es muy importante, que es la recolección de una muestra clínica que en este caso son heces, para que se envíen a los laboratorios y después llegue al Centro Nacional de Microbiología, donde tienen la capacitación para hacer la técnica necesaria, que es el aislamiento, que luego lo contará ella, y poder descartar ese caso como de polio. Es decir, este caso es un caso de parálisis flácida, pero no es una polio. Eso es lo que queremos y lo que tenemos que conseguir, que todos los casos estén adecuadamente descartados. Alguna vez se ha confirmado un caso. En los últimos años hemos tenido muy poco, es algo excepcional, pero sí que ha habido una importación de un poliovirus que ha habido que estudiar y que poner las medidas adecuadas. No ha habido ningún problema, no ha habido ninguna transmisión, pero sí se ha identificado. Esto es lo que puedo decir. Nosotros siempre trabajamos en colaboración estrechísima con las comunidades autónomas, que son las personas que sustentan esta vigilancia, y, por supuesto, con el Centro Nacional de Microbiología, que por mi parte, que es los que hacen todo lo demás, que es muchísimo lo fundamental. Voy a decir bastante, sí. María, yo creo que sí, que nos vas a ilustrar lo que hace el Centro Nacional de Microbiología con respecto a una vez que ya se ha detectado el problema. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer la invitación a esta mesa, que me parece fundamental para explicar un poco en qué consiste lo que hacemos, toda la labor que hacemos desde hace muchísimos años, como dices, desde finales de los 80, se lleva haciendo en colaboración, por supuesto, Ministerio, Centro Nacional de EPI y, por último, el Centro Nacional de Micro, que desde siempre ha tenido una importante labor en la erradicación de la poliomielitis desde el principio realmente. Y el laboratorio de enterovirus realmente es un laboratorio acreditado por la OMS desde entonces y, por supuesto, validado por el Ministerio, encargado de coordinar la parte microbiológica, la parte virológica de la vigilancia, que hay que realizar obligatoriamente. Siempre hay que descartar, siempre hay que demostrar que los casos de parálisis en menores de 15 años no están producidos por un poliovirus, y para eso hay que estudiarlos virológicamente, estudiarlos en el laboratorio, con técnicas, las técnicas también recomendadas, acreditadas y evaluadas por la OMS, que además utilizamos todos los laboratorios nacionales de polio, porque este sistema de vigilancia que se implantó dentro del plan de erradicación se hace en todos los países del mundo. Se hizo una red de laboratorios nacionales, hay más de 145 laboratorios nacionales que trabajamos todos igual, con las mismas técnicas, con las mismas índices de calidad, de capacitación. Debemos estar capacitados y acreditados anualmente para ser, siendo redundante, capaces de detectar cualquier poliovirus en cualquier sospecha de poliomielitis o casos de parálisis, ¿no? Y, por supuesto, no trabajamos solos. Dentro de cada país siempre hay una red de laboratorios.
que aportan esos datos, ese trabajo. Además de los casos de parálisis, evidentemente en un estatus ahora, en una etapa de casi pre-erradicación, cada vez hay menos casos de parálisis producidas por poliovirus porque cada vez hay menos poliovirus circulando. Entonces, son enfermedades, son infecciones que no siempre producen parálisis, no siempre producen patologías. El 95% son asintomáticas. Vamos a tener un caso de parálisis, se estima, cada 200 infecciones por poliovirus. Por lo tanto, podemos tener circulación de polio sin tener casos de parálisis. Por lo tanto, estudiar solo los casos de parálisis se nos queda a veces, en estos momentos, se nos queda un poco corto. Y ahí entra tanto la vigilancia de otras infecciones causadas por otros enterovirus no polio, porque los poliovirus forman parte del género enterovirus y hay muchísimos enterovirus distintos que incluso pueden causar también parálisis, con lo cual realmente hay que trabajar en conjunto con todas las infecciones causadas por enterovirus y para poder descartar que esté circulando los poliovirus. Y aquí además entra también la vigilancia ambiental, que ahora hablaremos, porque es otro sistema que en estos momentos, cuanto menos circule los polios, más útil es este tipo de herramientas para demostrar que no tenemos circulación de polio en cada uno de los países. Y muchas gracias. Y bueno, acabo de darte paso, Laura, es mi querida compañera. Es técnico y especialista en aguas residuales, que nos va a contar cómo se complementa la vigilancia en aguas residuales con la vigilancia epidemiológica tradicional. Bienvenida, Laura, y gracias por venir. Gracias y buenas tardes a todos y todas. Y es un honor estar en esta mesa con estas expertas en salud pública y en polio. Y hablando un poco de la vigilancia en aguas residuales, como han dicho también mis compañeras, pues sería como una herramienta de apoyo a la vigilancia tradicional, que es pues la clínica de parálisis flácida aguda y la epidemiológica en sí. Entonces, esto es un apoyo que puede servir para la toma de decisiones en salud pública. Y esta vigilancia en aguas residuales podría usarse como con dos objetivos. Uno que es como para detectar la circulación de un virus, o también que nos sirva como un sistema de alerta temprana. Y en el caso de la polio, es verdad, como pasó también en el COVID, nos puede servir para detectar los casos que están circulando antes de que se presente la clínica. Eso es un aspecto importante, y también el hecho de que hay muchos casos asintomáticos de polio y el hecho de poder vigilar las aguas residuales y detectar ahí el virus, pues podemos darnos cuenta antes de que salgan los casos. Este análisis además es un método eficiente y no invasivo, y que con pocos análisis, digamos, podemos tener un muestreo representativo de grandes poblaciones. Entonces es un sistema rentable. Realmente, como creo que dentro del plan de erradicación de polio sí que se ha hecho desde hace bastante tiempo vigilancia en aguas residuales y análisis, pero es verdad que sobre todo desde el Ministerio de Sanidad y desde nuestra subdirección, pues es a partir de un poco de la pandemia que se ha extendido como este tipo de sistemas para la alerta temprana desde 2020, y un poco, pues la cronología fue que más o menos desde 2020 se empezó a hacer vigilancia del COVID, y luego en 2022 hubo un estudio piloto a raíz también de algunos casos de detección de polio que hubo en nuestro entorno, en algunos países de nuestro entorno. Ahí pues se hizo un estudio piloto en nuestro país se cogieron diferentes muestras de estaciones de aguas depuradoras para ver si estaba circulando en virus. Esto fue como un estudio puntual, se vio que todo era negativo, y sí que es verdad que ha habido proyectos también puntuales, hay algunas comunidades autónomas que han hecho vigilancia, y desde el Ministerio de Sanidad en 2023 tuvimos, gracias a una financiación de Europa, un proyecto que se llama EVAR, que es las siglas de herramienta basada en la vigilancia de aguas residuales, y lo que pretendía este proyecto inicialmente fue ver la circulación del COVID, pero también se ha aprovechado, como contemplaba, hacer un sistema de información para recopilar los datos de monitoreo de aguas residuales en general en todo nuestro país.
Y bueno, enmarcado en esto también, aparte del COVID, que es lo más extendido, pues se prevé que se incluyan detección de polio, de otros enterovirus y de monkeypox, por ejemplo. Como digo, eso nos puede servir como un sistema de alerta temprana antes de ver los casos. Y bueno, eso es un poco de primero lo que quería decir. ¿Pero hay algún reto en la implementación de esta detección en aguas residuales no cubierto? ¿Hay algo que...? Claro, o sea, hay retos futuros, pero un poco los retos actuales que nos hemos encontrado, pues bueno, eso nos lo podrá contar también. Es verdad que la matriz de las aguas residuales es complicada de analizar, es compleja por diversas causas. También los proyectos que ha habido hasta ahora de vigilancia han sido variables en cuanto a su duración, en cuanto a la financiación y en cuanto a su continuidad. Luego es cierto que no tenemos un sistema de información ahora mismo centralizado en el que se reporten todos estos datos, y esto se prevé con este proyecto EVAR próximamente, en 2025. Y también es un reto, por ejemplo, pues la coordinación entre organismos, ¿no? Que, pues a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal. Y es verdad que bueno, también es un reto el hecho de las características del virus. En el caso de la polio, pues bueno, tenemos esa suerte de que se puede hacer alerta temprana porque se excreta en heces. No, esto no se puede hacer con todos los virus. Te voy a cortar, Laura. Sí, Yo creo que a lo mejor ahí fuera la gente no entiende. O sea, breves pinceladas. Poliovirus circulantes, dirá la gente, ¿qué significa eso? ¿Y cuántos hay? O sea, ¿qué tipos hay? Porque yo creo que eso sí que a lo mejor no hemos hecho hincapié al principio, y probablemente la gente crea algo que sea realmente malo y no lo sea. O sea, ¿podrías explicarlo? Claro, eso quizá mis compañeros lo pueden explicar mejor, porque sea virus salvaje, vacunal, derivado de vacuna. Pues sí os lo agradecería, porque yo creo que en este momento, y os lo digo porque incluso médicos me han preguntado y he dicho, madre mía. Entonces yo creo que sí que hace falta 2 pinceladas. Dos pinceladas con respecto a los poliovirus. Los poliovirus son 3 tipos, 1, 2 y 3. Actualmente hay 2, los que llamamos cepas salvajes, las originales, hay 2 erradicados, que son el 2 y el 3, y solo queda poliovirus salvaje tipo 1, que actualmente circula solo en 2 países que se consideran endémicos en todo el mundo, que es Afganistán y Pakistán. Después tenemos circulando, también pueden circular poliovirus vacunales, es decir, los 2 tipos de vacunas que se han hablado. La inyectada son virus inactivados, pero la oral, que se sigue utilizando en muchos países del mundo, en muchísimos, son virus, son cepas vivas atenuadas. No producen patología, pero sí producen una pequeña infección y son excretados en las heces, entonces pueden circular. El problema que tenemos con estos virus vacunales es que pueden dar lo que llamamos derivados de vacuna, es decir, si están excretándose durante mucho tiempo o más tiempo del normal para una vacunación, pueden acabar teniendo una serie de mutaciones que hacen que estas cepas se parezcan más al salvaje que al vacunal, y pueden llegar a producir una patología neurológica, una parálisis, y de hecho lo hace. La incidencia es muy bajita, se estima 1 cada 2, más de 2 millones de dosis de virus, pero sí que están circulando, sí que se producen, sí que circulan, sobre todo en poblaciones con inmunidad, con menor inmunidad, con bajas coberturas de vacunación, y sí que está resultando un problema y un hándicap para conseguir la erradicación de la poliomielitis. Ahora se consideran, son también virus que pueden producir parálisis, y por tanto hay que conseguir que no circulen, hay que conseguir la erradicación de estos poliovirus derivados de vacuna, que llamamos, que la mayoría son del tipo 2, pero también puede ser del tipo 1 y del tipo 3. Entonces, forman parte de la vacunación. Por eso, si en las noticias se ve detección de un poliovirus derivado de vacuna, estamos hablando de este tipo de virus, que son realmente ahora mismo los más problemáticos para conseguir la erradicación, porque pasaría, bueno, hay muchos, todos los problemas que la OMS y todas las organizaciones que están participando en este plan para conseguir la erradicación. Cuando hablamos de erradicación, hablamos de 0 casos de poliomielitis, 0 casos de parálisis, pero 0 casos de poliovirus, porque mientras haya poliovirus circulando, siempre hay el riesgo de que se produzca otra vez
un caso de poliomielitis. ¿Hay alguna fecha para el 0? El último plan es hasta el 26 era la fecha establecida por la OMS para eliminar o, digamos, erradicar la circulación de poliovirus, pero obviamente parece un poco, parece difícil conseguirlo para esa fecha. A mí me preocupan los movimientos antivacunas, porque como bien habéis dicho, si hay un alto nivel de vacunación, pues evidentemente la situación se controla, pero yo no sé en qué mundo vivimos, que parece que volvemos para atrás. Ya sé que esto no tiene, o sea, yo no pido que nadie tenga aquí la varita mágica, pero... ¿Puedo hacer un comentario? Todo lo que quieras, por Dios. Bueno, no voy a hablar de los grupos en contra de la vacunación, pero yo creo que la polio es como un indicador de la estabilidad social y de la estabilidad en el mundo. Siempre que hay un conflicto, aparece polio. Sí. Y si no, los países donde todavía se mantiene la polio son países que tienen verdaderamente problemas sociales en guerras o dictaduras o, bueno, situaciones políticas difíciles. Y cuando aparecen, siempre que aparece, siempre que hay un conflicto, tiene algo que ver la polio. Sí. Y es porque la polio necesita mucho, es decir, es el ejemplo de que se necesita mucho esfuerzo para conseguir la erradicación, se necesita mucho esfuerzo para mantener la eliminación. Solo los países que tienen estabilidad social y económica son capaces de mantenerla. En cuanto hay algo, siempre empieza a aparecer la polio. Aurora. Sí, de ahí es la importancia de mantener altas coberturas de vacunación. Es decir, es verdad que no tenemos poliovirus circulando en nuestro país, pero sí tenemos introducciones de poliovirus y de hecho los detectamos. La importancia... realmente esa circulación se frena muy rápidamente porque la cobertura de vacunación en la población es muy alta y eso evita que el virus siga circulando. Por eso es tan importante en los países en los que hemos eliminado la poliomielitis y que no tenemos circulación de poliovirus, seguir manteniendo altas coberturas de vacunación. De otra manera, podemos tener algún caso de poliomielitis y de verdad que vamos, es súper necesario mantener esa situación que tenemos en España. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Siéntate. Sí, bueno, hemos llegado, muchísimas gracias, hemos llegado al momento de las conclusiones y también vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Quiero señalar que esta actividad, este webinario que hace el Ministerio de Sanidad hoy, el Día Mundial de la Poliomielitis, precisamente se hace para visibilizar un problema como de la polio en todos sus vertientes. ¿Verdad? Que hemos empezado con un tema que tiene que ver también con toda la recuperación de nuestra memoria como aprendizaje de lo que se hizo. Yo creo que, y respondo a una de las preguntas, la aparición o los casos de polio en nuestro país que incrementaron mucho en los años 50, 60, pero que no solamente incrementó en nuestro país, sino que otros países de nuestro entorno, vamos a hablar de Europa, tuvieron esos incrementos también. En ese momento sí que quiero señalar, no fue por una negligencia, desgraciadamente los virus están en la naturaleza y acabamos de vivir como por situaciones específicas en un momento determinado esa transmisión, esos virus pueden incrementar su circulación en nuestro entorno y pueden producir epidemias más o menos amplias en función también de diferentes características. Esto fue lo que pasó con la polio. Inicialmente nos comentaba nuestro historiador y neurólogo cómo el virus también iba muy relacionado con las condiciones higiénico-sanitarias también de nuestra población y es evidente que todo eso en el marco europeo, por hablar de nuestro entorno, posibilitó esos grandes brotes de la polio en nuestro país y en nuestro entorno.
También es cierto que la posibilidad del desarrollo tecnológico, del conocimiento y la evidencia permitieron también en esos años de incremento de casos que apareciera la vacuna. En ese sentido, en muy poquito tiempo, finales de los 50, mediados de los 50, principios de los 60, tuvimos la disponibilidad de 2 vacunas. Es verdad que el sistema sanitario que teníamos en España en los años 50, en los años 60, con el sistema sanitario que tenemos actualmente, y el desarrollo socioeconómico, el desarrollo sanitario no tiene nada que ver, y que es verdad que la vacuna, siendo que fuimos uno de los países que afortunadamente tuvimos acceso a esa vacuna, que pudimos desarrollar esa vacuna, es verdad que la campaña de vacunación no fue tan rápida como ha sido, por ejemplo, la campaña de vacunación frente a la COVID. Pero es verdad que el país que éramos en los años 50, a diferentes motivos, no tiene nada que ver con el país que somos en el año 2020, cuando empezamos, el 2021, cuando empezamos con la vacunación del COVID. Y es verdad que recordar y saber cómo se hicieron las cosas en determinada época también nos permite ver esa perspectiva histórica importante de lo que éramos como país y lo que somos hoy y la responsabilidad que tenemos. En ese sentido, este webinario, que se acompaña de otras acciones, mi compañera Cristina comentaba, vamos a tener también un monográfico donde muchas de las personas que habéis participado hoy vais también a participar para dejar constancia de todo este conocimiento, y también quiero señalar que se está trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales, con un equipo multidisciplinar, un equipo de expertos y profesionales para poder dar también una respuesta coordinada desde todos los ámbitos a la situación de la polio de los pacientes, como se ha señalado y como habéis preguntado varias personas en el chat, en relación a cuál es la situación de los pacientes con poliomielitis en el día de hoy y qué respuesta hay que darle desde las administraciones públicas, tanto la administración sanitaria como la administración de todos los temas sociales en nuestro país. En este sentido, este webinario desde el Ministerio de Sanidad ha contado, y queremos agradecer porque en el trabajo, como señalaba también alguno de los neurólogos que ha participado en este webinario, o de los que están participando junto con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales, en la búsqueda de esa ruta también para cómo mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes con polio. Yo creo que hemos, además de agradecer a nuestros neurólogos, creo que ellos han planteado con claridad cuál es el problema a día de hoy de los pacientes que fueron afectados con polio en los años 60, que tienen esa polio desde hace tantísimos años, al que se suba ese síndrome pospolio, de lo que nosotros y tenemos la suerte de que todos nuestros profesionales sanitarios están en contacto con sus redes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, por supuesto, pero también a nivel internacional, para tener la mejor evidencia. Tenemos la suerte de que esa mejor evidencia de lo que se conoce a día de hoy de la polio y del síndrome pospolio, podemos tenerla también en nuestro país. Eso nos tiene que hacer ver qué lagunas, qué aspectos que no estamos todavía atendiendo o que se pueden mejorar en su atención. Preguntan también diferentes personas en el chat de cómo atender a los pacientes con polio, los pacientes que tienen estos síntomas, además de los que tienen de la polio tardía, de esas secuelas de polio que se van añadiendo además en esa discapacidad que tienen muchas de las personas afectadas con polio hoy en día, que se pueden añadir otros síntomas neurológicos como los que se han señalado en la parte más clínica de nuestro webinario. En ese sentido, más allá de esperar ese trabajo conjunto que se está haciendo con los expertos, con los diferentes expertos, sí señalar cómo desde las unidades de motoneurona que se atiende a diferentes patologías neurodegenerativas que afectan, igual que la polio, por diferentes motivos. En este caso, como se han señalado tanto en esta mesa como en mesas anteriores, se ha puesto que en este caso estamos hablando de una enfermedad infecciosa, pero que su efecto sobre el sistema nervioso es similar al de otras enfermedades que por otras características, que por otras etiologías, por otras causas, producen síntomas similares. Nuestro interés no es abordar cada una de las enfermedades de forma individual, sino que intentar, porque siempre se nos quedará alguien atrás, cuando hablamos de enfermedades menos frecuentes, de enfermedades minoritarias, hablamos de más de 6.000 enfermedades. Cuando a veces no le ponemos un nombre a cada una de ellas en la atención, es porque sería imposible tener el suficiente criterio técnico, la suficiente experiencia, las suficientes expertise para tratar a cada una de las enfermedades por separado.
Para eso también, y desde las unidades de la motoneurona que existen en diferentes comunidades autónomas y que queremos coordinar para que esa información sea más asequible para todos, también se está intentando ver esa vía, esa ruta para atender mejor a todos los enfermos. Muchos de los aspectos que tienen y que han contado tanto Concepción como Modesto como el propio Jerónimo, es evidente que tienen que ver con una discapacidad que deriva en dificultades del día a día, de la vida diaria, y en ese sentido también la coordinación con los servicios sociosanitarios es fundamental para nosotros, y también agradecer desde aquí el trabajo que desde la Dirección General de Discapacidad se está haciendo para abordar este tema y el conjunto de las atenciones que en nuestro país se va avanzando con todos esos límites que se han señalado. Nos parecía fundamental contar con esta última mesa del futuro, porque el futuro no es un futuro a largo plazo, es un futuro del día a día. Lo habéis señalado, Josefa lo señalaba bien. Tenemos la suerte de estar en un país que de momento tenemos una estabilidad y un desarrollo socioeconómico, pero estamos viendo recientemente, lo hemos visto en Palestina, como ha habido un brote tanto en la circulación como en el momento que se rompen los programas de vacunación, en el momento que se rompen los sistemas de vigilancia, en el momento que se rompe la estructura sanitaria, aparecen problemas sanitarios y vuelve a aparecer la polio. Y de ahí la dificultad de cumplir con ese reto del año 26 de la erradicación de la polio, como pasó en su día con la viruela y soñamos todos que pueda ser. En ese sentido, creo que el esfuerzo que se está haciendo tanto en la vigilancia, como se planteaba desde el punto de vista del seguimiento de cualquier parálisis flácida, del seguimiento de cualquier caso que pueda aparecer de poliovirus, como en la naturaleza, como esa vigilancia que tenemos ahora, esa nueva herramienta de la vigilancia en las aguas ambientales, se convierte también en un reto de futuro. Y desde luego la vacunación, y en ese sentido agradecer a la ciudadanía española que tenga esa confianza en las vacunas que nos permite tener esas altísimas tasas de vacunación frente a la polio y que permite proteger a todos nuestros niños y niñas a lo largo de su vida. Así que por nuestra parte, desde el Ministerio de Sanidad, agradecer a todas las personas que habéis podido participar en este webinario, participar en el monográfico, participar en ese grupo de expertos para dar respuesta. Colgaremos este webinario en un apartado específico también dentro de la página de estrategias de salud para ir poniendo toda la evidencia que podamos poner y añadir en relación al tema de la polio que nos ocupa hoy. Así que muchísimas gracias, seguiremos en contacto y agradecer de nuevo el trabajo de todos y todas las que estáis aquí presentes. Muchas gracias.